este momento en la línea telefónica con el señor Luis Luzuriaga, quien es representante de los fonavistas, quien está bastante incómodo por todas las mentiras que ha ido virtiendo el Ministerio de Economía respecto a la deuda de los fonavistas. Vamos a darle la bienvenida. Don Luis, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Aquí, Cecilia García, ante todo el saludo de todos los fonavistas del Perú, por tu lucha ejemplar en el Congreso por defender las causas de los trabajadores, como tú, Ima, has dicho al inicio de tu programa. Luis, ¿por qué consideras, cuáles son las mentiras del MEF? A ver, ¿cuáles tú consideras que son las mentiras de este gobierno? La principal de todas es el tema de que ha manifestado de que la devolución es imposible pagarla, ¿no? Porque dice él que son un 1 con 500 ceros y que eso es 50 veces el Producto Bruto Interno de China y que en 500 años no se va a poder pagar. Eso es absolutamente mentira, una congresista. Es falso lo que dice el ministro. Él es profesor de Economía en la Universidad Católica, Pacífico, ¿no? Y muchos de sus alumnos han quedado sorprendidos por la tremenda falacia que ha emitido. No es cierto. La ley 29.625, cuando se aprobó el referéndum, establece que los aportes de los trabajadores y los empleadores deben ser devueltos debidamente actualizados. Y en el Perú, el Banco Central de Reserva es el que fija la tasa, los factores para actualizar las monedas o las deudas, no tomando en cuenta la inflación. Eso se llama el índice de precios al consumidor. Y aplicando esos índices que se utilizan tanto en el sistema financiero como en la vida común entre los deudores y los acreedores, no, es imposible que pueda dar billones de soles, no, las deudas en el Perú serían impagables. Eso es un absurdo. El índice de precio al consumidor se aplica para poder mantener el valor de la moneda en el tiempo, toda vez que acá en el Perú ha habido una hiperinflación. Y bueno, y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, recuérdate, señora congresista, cuando observó la autógrafa de ley, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas dijo que la deuda del Estado con los fonavistas, aplicando el índice de precios al consumidor, daba como resultado 42.000 millones de soles. ¿Así lo dijeron ellos? Claro, en el proyecto, en el autógrafa que la envió Sagasti firmada al Congreso de la República, en la página 3, sacan un cuadrito y dicen cuánto le costaría al Estado devolver el FONAVI aplicando el índice de precio al consumidor, 42 Y es más, millones. yo recuerdo porque he leído la autógrafa, señor Luis, y recuerdo que decía que teníamos una tasa de interés de cerca de más de 31.000 millones. Entonces sí estaba determinado los montos, ¿no? Así estaba determinado, efectivamente. Y inclusive ellos también calcularon los intereses, porque toda deuda, ¿no es cierto?, reporta intereses. Esos intereses eran más de 31.000 millones, me acuerdo. Exactamente. O sea que si sumamos el capital, que son las aportaciones 40 y tanto, más 71. Más el interés, claro, 74.000 millones de soles sería la deuda. La deuda, ¿no? Claro, ahora, imagínense, y le voy a hacer un comparativo. El país deja de cobrar al año deja de cobrar cerca de 17.000 millones por exoneraciones tributarias que le damos a las mineras, a los banqueros, a las universidades privadas. Además que por corrupción perdemos al año cerca de 24.000 millones. Mira, hasta con gallo y todo me sorprendo, 24.000 millones, más los 17.000, entonces estaríamos 17, 18, 19, 20, 21, estaríamos hablando cerca de más de 40.000 millones. En 2 años, que el país no sea corrupto y que no le demos más exoneraciones a los multimillonarios del país, podríamos recaudar cerca de 80.000 millones y pagarle al fin a cerca de 2 millones de fonavistas que dieron su plata al país. ¿De dónde lo financiamos? ¿De dónde tenemos? Vamos a sacarnos más préstamos. No, ellos se están endeudando de 1.000 millones cada mes. Se están endeudando terriblemente, pero para devolverle la plata a la gente, no. Ahora la última deuda no sabe. Es que ya no saben qué más hacer los morados para poder irse fajados. Bueno, don Luis, tiene usted mucha razón. ¿Cuál es la otra mentira que dice el MEF? La otra mentira es de que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y que por eso también sería inconstitucional la norma que se ha aprobado. Señor congresista, en primer lugar, la norma que se ha aprobado es complementaria a la ley 29.625. No, la complementa, mejor dicho, la perfecciona, precisa algunos
algunos procesos y procedimientos que tenían que precisarse porque estaban en forma muy general en la ley madre, en la ley primigenia que se aprobó en el referéndum. Y la ley 29C25 ya fue sometida a examen constitucional con respecto al tema de... En ese tribunal constitucional, don Luis, es que el tribunal dijo, ojo, le están devolviendo su plata a los fonavistas bien, pero no les están devolviendo completo. Entonces, esa devolución que les han hecho, donde les valorizan 10 soles mensual de aportación y máximo se le puede dar hasta 1990, creo que era el monto, que no podía excederse a los 2.000 soles, eso se lo están dando como parte de pago. Eso no quiere decir de que ya les pagaron, les cancelaron. Eso es parte de lo que ellos han aportado y les tienen que devolver la totalidad. Eso dijo el mismísimo Tribunal Constitucional. Y justamente para que eso, que fue una recomendación, petición, orden expresa al Tribunal Constitucional, se cumpla, teníamos que sacar la ley porque recuerde, don Luis, ¿qué decía la Secretaría Técnica? El Congreso nos tiene que dar la fórmula para devolver el total. Y no hacían nada. Paralizaron la devolución por años. Así es, efectivamente, estamos dando cumplimiento a lo que el mismo tribunal dijo, ¿no? Devuelva de todo completo. Así es, efectivamente. No, entonces eso no es iniciativa de gasto. Mire, ¿se acuerda usted que en el año 2012, el Colegio de Abogados Callao hizo una demanda contra la ley 29C25? Porque, ¿cuál era el motivo? Que la ley 29C25 generaba un gasto al Estado y por lo tanto era inconstitucional. ¿Qué cosa dijo el tribunal? Que era falso, porque el Estado tenía una deuda con los fonavistas desde el momento que utilizó esos dineros para otros fines y por lo tanto tenía que devolverlo, y que la ley 29C25 no había aprobado un nuevo gasto, sino solamente los procedimientos para que se pueda pagar esa deuda. Entonces, por lo tanto, si la ley 31.173 es complementaria, ¿no es cierto?, solamente precisa los mecanismos para que se pueda pagar la deuda. Es que ellos de cualquier modo quieren cerrarle su plata a la población. Es un país, estamos en un país donde a la gente de la ONP les pueden robar vilmente y a pesar de haber aportado 15, 14, es más, lo más escandaloso, don Luis, y usted habrá conocido muchas personas que han aportado más de 20 años, van a la ONP y les bajan sus años de aporte para no pagarle pensión y le dicen, sí, aportaste más, anda al juicio, pues. Y los mandan a un juicio interminable. Así es, solamente por no cumplir con la gente. Y contratan abogados por 8 millones mensuales para que puedan litigar con las personas que a las justas tienen para comer. Este es nuestro Estado peruano. Este es el modelo que queremos defender. Este es el modelo con el que queremos estar. Fonavistas, ¿cuántos años de lucha, don Lucho? 21 años, señora congresista, 21 años desde el año 2000 que empezamos la lucha en el Congreso de la República y que después tuvo que pasar por el referéndum porque el Ministerio de Economía y Finanzas, que estaba liderado por Pedro Pablo Kuczynski, se opuso rotundamente a que se aprobara en el Congreso. ¿No? Entonces, imagínense, hemos tenido que hacer una ley para que se pueda garantizar el cumplimiento de la ley 29C25. No, ustedes no han hecho una ley para que se genere un gasto. Es más, ustedes han sido bien generosos con el gobierno, han dicho, miren señores, para que se empiece a pagar los fonavistas, aunque ya les comiencen a dar su plata, utilicen la plata del fondo de contingencia. El Tribunal Constitucional, en diversas sentencias con respecto a ese tema, ha precisado de que si hay un gasto que hay que hacer en el presupuesto ya aprobado, en ejecución, no, para que no afecte ese presupuesto, se tiene que aplicar al fondo de contingencia para que sea constitucional. Entonces, cuando ustedes han... ¿Cuánto hay en el fondo de contingencia, don Luis? Debe haber algo cerca como 10.000 millones de soles. ¿No? Ese es el fondo de contingencia del FONAVI. Del fondo de contingencia que tiene el gobierno para todos los años en los presupuestos. Ok, perfecto. Y esa fue una recomendación del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional, efectivamente. Entonces, no es inconstitucional. Entonces, el ministro miente, no sabemos si miente por ignorancia supina, no, o miente por informe interesada. Interés. No, porque, claro, o sea, no sabemos en realidad, pues es un mentiroso el ministro Waldo Mendoza, porque yo he tenido, y todos los peruanos que siguen las sesiones del Congreso de la República han visto, que le he pedido al señor ministro una reunión con el señor Oscar Graham, y me dijo, con el mayor gusto, congresista, estamos para recibirlo cuando quieran. Ahora mismo vamos a poder coordinar para que vean el caso del FONAVI. Pasaron 2 semanas, nadie llama. Es un mentiroso, don Waldo Mendoza. No tiene respeto al cumplimiento de su palabra. Yo quería pedirle por su intermedio, ¿no?, a usted, a toda la representación congresal del pueblo que está en el Congreso, que por favor citen a este ministro, le hagan las preguntas, censúrenlo. No podemos permitir
este tipo de funcionarios que se escudan en sus conocimientos le mientan al pueblo. El pueblo no es ignorante. Ellos piensan que el pueblo es un pueblo que se somete y que se rige por las medidas de miedo, de terror. No, el pueblo peruano también sabe lo que tiene y sabe también pensar y sabe razonar. Y está despertando, el pueblo peruano está despertando. Efectivamente, está tomando conciencia, y usted es uno de los grandes factores que de la radio exitosa y del Congreso ha contribuido a llevar la conciencia del pueblo y a quitarle esa venda, ¿no? A abrir los ojos. Entonces no podemos permitir que ese tipo de funcionarios sigan manejando el país. Dice que el señor tiene que salir del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que el Congreso tiene que hacer respetar su fuero, porque más allá del tema del FONAVI, acá hay un tema concreto, que es el tema de la democracia, de la convivencia en el país, no de nuestro sistema, que se basa en el equilibrio de poderes. Y el Ejecutivo, como usted bien advertía, no, precisamente una de las causas de sacar la Vizcarra fue porque constantemente se enfrentaba al Congreso, no quería avasallarlo, someterlo. No, sí, señor, y eso de pronto me recordó un poco a la época donde en Venezuela el señor Chávez no respetaba nada de lo que hacía su Congreso. Entonces los asambleístas tomaban decisiones y el señor Chávez, muy dictadormente, iba en contra de todas las decisiones de la asamblea venezolana. Entonces, yo veo lo mismo, ¿eh? No estamos en una Venezuela, pero políticamente ahorita, sí, porque todas las leyes estamos llevando a insistencia, entonces ellos nos quieren hacer ver a nosotros como los ignorantes de la historia, que sacamos la ley de la negociación colectiva, que era ley además, y que el señor Vizcarra la quitó para beneficiar a algunas empresas, y eso hay que decirlo con nombre y apellido. Queremos regresar a la negociación colectiva, queremos eliminar el régimen CAS, queremos que se haga una reforma en el sistema privado de pensiones, que se le devuelva su plata a la gente de la ONP, a quienes no les han dado ni un sol de pensión y ya son mayores de 65 años. Es lo más justo, eso no es populista, esto es justicia. Que se le devuelva, que se le dé la libertad a las personas de tener su dinero al AFP, pero todas nuestras leyes son llevadas así, tiradas. Lo mismo que pasaba en Venezuela, lo mismo que hacía Chávez está haciendo Sagasti en este momento con su Congreso. Aquí hay una consulta: ¿cómo puede ser posible que el Estado niegue la negociación colectiva, que es un derecho fundamental y es una constitución? No, la negociación colectiva del sector estatal. ¿Cómo puede ser que posible que la nieguen? ¿Cómo puede ser que posible que en el Estado haya esclavos trabajando bajo el régimen CAS? ¿Cómo es posible que otras personas, terceros, se vengan a aprovechar y enriquecer con los ahorros previsionales de los trabajadores para su pensión cuando no tengan vida laboral? ¿Cómo es posible que se llevan del dinero del FONAVI? Eso no puede ser posible. Eso tiene que ha sido enfrentado. No, el Congreso ha restituido esos derechos en el marco de la Constitución, y viene el Ejecutivo y se surre en la Constitución, se surre en el Congreso y quiere imponer su dictadura. Esta es la dictadura de la corrupción. Yo creo que ustedes, señor congresistas, tienen una gran tarea histórica, no pasar como el Congreso, que efectivamente le hizo el alto el pare a la corrupción, no, y generó las nuevas normas que le permitan al pueblo recuperar sus derechos, porque tampoco no sabemos qué cosa va a pasar en el próximo gobierno. No sabemos cuál va a ser la situación del pueblo, no, frente a las medidas que van a tomar los nuevos los que asuman la presidencia. Por ejemplo, a nosotros nos preocupa mucho el tema de la señora Keiko, por ejemplo, que el señor Carranza esté de jefe del plan económico de su plan de gobierno. Él va a ser el futuro ministro de Economía. Y en el tiempo de Alan García, el señor Carranza fue un enemigo declarado, jurado, salía en televisión, en los medios de comunicación, a despotricar de la lucha fonavista, que no iba a dar un sol, que éramos unos inconscientes y queríamos tirar abajo la economía del Estado. Entonces, no sabemos, ninguno se pronuncia por este tema tampoco. No parece que tiene. Pero es que es así, porque si tú reclamas, tú dices algo, eres un terrorista, eres un impresentable, eres una persona que no te ha tenido educación, eres un comunista, eres todo lo peor que el país pueda tener, cuando en realidad eres un hombre valiente que decidió decirle a su país: no voy a permitir que me sigas robando, y decidió decirle a todos sus compañeros del FONAVI: Luis, nos vamos a organizar y vamos a luchar contra este Estado que se acostumbró a humillar a las personas, a humillar a sus peruanos, y le vamos a exigir que nos devuelva nuestro dinero, porque ustedes no están pidiendo nada regalado. Muchísimas gracias, Luis Luzuriaga, por haber estado con nosotros. Ya, señorita, para nosotros también es un honor siempre estar en tu programa y siempre estar contigo coordinando. El cariño y la estimación y el aprecio de todos los fonavistas del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Y lo es